Bienvenidos a la sexta parte de curiosidades que quizás jamás necesites, pero, como decía el gran Pascal, vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Comencemos. El misterio de la Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, sigue siendo un enigma. Con más de 4.500 años de antigüedad, esta estructura fue la más alta del mundo durante casi 4 milenios. A pesar de décadas de investigación, los arqueólogos aún no están seguros de cómo los antiguos egipcios construyeron con tanta precisión este coloso de 2 millones de bloques de piedra, cada uno pesando entre 2 y 15 toneladas. Algunos creen que se utilizaron rampas, mientras que otros sugieren métodos aún más ingeniosos. Además, las cámaras ocultas y los corredores sin salida continúan desconcertando a los expertos, alimentando teorías sobre su verdadero propósito, que va más allá de ser simplemente la tumba del faraón Keops. Los ecos del sonido en el Panteón de Roma. El Panteón de Roma, una de las estructuras más impresionantes de la antigüedad, es famoso por su cúpula, la más grande del mundo sin refuerzos. Pero hay un fenómeno menos conocido que ocurre dentro de este monumento: los ecos del sonido. Debido a su diseño, cualquier ruido producido en el interior rebota en las paredes de tal manera que crea un eco prolongado y resonante. Este efecto se debe a la combinación de la forma cilíndrica del edificio y la cúpula esférica. Los ecos se perciben claramente cuando se habla o se aplaude bajo la cúpula. En la antigüedad, este fenómeno se utilizaba en rituales religiosos para dar una sensación de grandeza y cercanía con lo divino, realzando la experiencia espiritual de los presentes. La maldición de Tutankamón. Cuando la tumba del faraón Tutankamón fue descubierta en 1922 por Howard Carter, el mundo quedó fascinado por el esplendor de los tesoros encontrados. Sin embargo, poco después, surgió el rumor de una maldición que acechaba a aquellos que se atrevían a perturbar la tumba del joven faraón. Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición, murió poco después del descubrimiento, lo que alimentó la leyenda. Aunque la ciencia ha desmentido la maldición, sugiriendo que las muertes fueron coincidencias o el resultado de infecciones por hongos presentes en la tumba, el mito persiste. La historia de la maldición ha inspirado numerosas novelas, películas y documentales, manteniendo vivo el misterio y la fascinación por la antigua civilización egipcia. El enigma de los manuscritos del Mar Muerto. Descubiertos por un pastor beduino en 1947, los manuscritos del Mar Muerto son una colección de textos antiguos que incluyen algunas de las copias más antiguas conocidas de la Biblia hebrea. Estos documentos, escritos en hebreo, arameo y griego, han sido un rompecabezas para los estudiosos durante décadas. Algunos creen que fueron escritos por la secta judía de los esenios, mientras que otros sugieren orígenes más diversos. Lo que es cierto es que los manuscritos ofrecen una ventana única al mundo religioso y social de hace más de 2000 años. A pesar de los avances en la investigación, muchos aspectos de estos textos, como su propósito exacto y la identidad de sus autores, siguen siendo un misterio. El reloj biológico de las plantas. Las plantas tienen su propio reloj biológico, conocido como ritmo circadiano, que les permite sincronizar sus actividades con el ciclo día-noche. Este reloj interno regula procesos vitales como la fotosíntesis, la apertura y cierre de estomas, y la floración. Lo fascinante es que, incluso en ausencia de luz, las plantas mantienen estos ritmos, lo que demuestra que no dependen únicamente de factores externos. Estudios recientes han revelado que este reloj biológico es crucial para la supervivencia de las plantas, ya que les permite anticipar cambios en su entorno, como la llegada del amanecer o la temporada de lluvias. Este descubrimiento no solo cambia nuestra comprensión de la biología vegetal, sino que también abre nuevas posibilidades en la agricultura, donde ajustar el reloj biológico de las plantas podría mejorar su crecimiento y resistencia. El Gran Apagón de Nueva York. El 9 de noviembre de 1965, la ciudad de Nueva York y gran parte del noreste de Estados Unidos quedaron a oscuras en lo que se conoció como el Gran Apagón. Este evento, que duró hasta 13 horas en algunas áreas,
fue causado por un pequeño relé defectuoso en una central eléctrica en Ontario, Canadá. El fallo en cadena resultante dejó a más de 30 millones de personas sin electricidad. Sorprendentemente, a pesar de la magnitud del apagón, no se reportaron disturbios graves en Nueva York, a diferencia del apagón de 1977, que sí provocó caos. Este apagón de 1965 mostró la fragilidad del sistema eléctrico y llevó a mejoras significativas en la infraestructura para evitar futuros fallos a gran escala. La peculiaridad del koala. Los koalas, esos adorables marsupiales de Australia, tienen una característica biológica única. Sus huellas dactilares son casi idénticas a las humanas. Tanto es así que, si se encuentran en una escena del crimen, podrían confundir a los investigadores. Las huellas de los koalas tienen patrones de arcos y bucles similares a los de los seres humanos, lo que es inusual en el reino animal. Esta similitud se debe a la evolución convergente, donde dos especies no relacionadas desarrollan características similares debido a necesidades similares. En el caso de los koalas, sus huellas les ayudan a agarrarse a las ramas mientras se alimentan de hojas de eucalipto. Este fascinante detalle añade otro nivel de complejidad a estos animales que ya son famosos por su estilo de vida sedentario y su dieta especializada. El origen del código Morse. El código Morse, inventado por Samuel Morse en 1837, revolucionó las comunicaciones al permitir enviar mensajes a largas distancias usando pulsos cortos y largos de electricidad. Este sistema de puntos y rayas representaba letras y números y se convirtió en el estándar para las comunicaciones telegráficas durante más de un siglo. Curiosamente, el primer mensaje enviado en código Morse fue "What hath God wrote?", ¿qué ha forjado Dios?, transmitido desde Washington, D.C. a Baltimore en 1844. Aunque hoy en día ha sido reemplazado por tecnologías más avanzadas, el código Morse sigue siendo utilizado en situaciones de emergencia, especialmente en la navegación marítima, donde su simplicidad y eficacia pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La resistencia del tardígrado. El tardígrado, también conocido como oso de agua, es un microanimal que desafía las leyes de la biología. Estos diminutos seres, que miden menos de 1 milímetro, son conocidos por su increíble resistencia. Pueden sobrevivir en condiciones extremas que matarían a cualquier otro ser vivo: temperaturas cercanas al cero absoluto, calor superior a los 150 grados Celsius, radiación letal e incluso el vacío del espacio. Los tardígrados logran esto entrando en un estado llamado criptobiosis, donde suspenden todas sus funciones vitales y se deshidratan casi por completo. En este estado, pueden permanecer inactivos durante décadas hasta que las condiciones sean nuevamente favorables. Este superpoder biológico ha fascinado a los científicos, quienes estudian a los tardígrados en busca de claves para mejorar la supervivencia humana en condiciones extremas. El verdadero tamaño de los continentes. Cuando miramos un mapa del mundo, a menudo subestimamos el tamaño real de algunos continentes debido a la distorsión de las proyecciones cartográficas, especialmente la proyección de Mercator. Esta proyección, aunque útil para la navegación, exagera el tamaño de las áreas más cercanas a los polos y minimiza las cercanas al Ecuador. Por ejemplo, Groenlandia parece casi tan grande como África, cuando en realidad África es 14 veces más grande. De igual manera, Sudamérica es considerablemente más grande que Europa, pero en muchos mapas parecen de tamaños similares. Esta distorsión no solo afecta nuestra percepción geográfica, sino también la política y cultural, destacando la importancia de entender las limitaciones de los mapas y buscar representaciones más precisas del mundo. La cara oculta de la Luna. Aunque la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra, tiene un lado oculto que nunca podemos ver desde nuestro planeta. Esto se debe a un fenómeno llamado acoplamiento de marea, donde la rotación de la Luna está sincronizada con su órbita alrededor de la Tierra. Durante siglos, este lado oculto fue un misterio hasta que la nave soviética Luna 3 lo fotografió por primera vez en 1959.
A diferencia del lado visible, el lado oculto de la Luna es mucho más accidentado y está lleno de cráteres, con pocas llanuras de lava que forman los mares lunares. Estas diferencias han intrigado a los científicos, quienes creen que podrían deberse a un impacto masivo que ocurrió en los primeros días del Sistema Solar. El origen del Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes, celebrado el 28 de diciembre en muchos países de habla hispana, tiene orígenes oscuros y religiosos. Según la tradición cristiana, conmemora la matanza de los niños varones ordenada por el rey Herodes en Belén, en un intento de matar al recién nacido Jesús. Sin embargo, con el tiempo, esta fecha se convirtió en una ocasión para bromas y engaños, similar al April Fool's Day en los países anglosajones. A lo largo de los siglos, la festividad ha evolucionado y aunque su origen es trágico, hoy en día es una oportunidad para jugar bromas inofensivas a amigos y familiares. Esta transformación de lo solemne a lo lúdico es un ejemplo de cómo las tradiciones cambian y se adaptan a lo largo del tiempo. El secreto de la longevidad de las tortugas. Las tortugas son famosas por su longevidad, con algunas especies que viven más de 150 años. Una de las claves de su larga vida es su metabolismo extremadamente lento, lo que reduce el daño celular asociado con el envejecimiento. Además, las tortugas tienen una capacidad única para reparar su ADN y regenerar tejidos, lo que les permite recuperarse de lesiones que serían fatales para otros animales. En la naturaleza, su longevidad también se ve favorecida por su comportamiento pacífico y su dieta herbívora. Aunque las tortugas enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat y el cambio climático, su resistencia biológica sigue siendo un tema de fascinación para los científicos, quienes esperan descubrir los secretos detrás de su longevidad y aplicarlos a la medicina humana. La memoria de los elefantes. El dicho «tener memoria de elefante» tiene una base científica. Los elefantes poseen una de las memorias más impresionantes del reino animal. Pueden recordar rutas migratorias que no han recorrido en décadas, reconocer a individuos de su grupo después de años de separación e incluso recordar lugares donde han encontrado agua en épocas de sequía. Esta memoria les permite sobrevivir en entornos difíciles y mantener la cohesión social de la manada. Los científicos han descubierto que el hipocampo, la parte del cerebro asociada con la memoria, es particularmente grande en los elefantes. Además, estos animales muestran comportamientos complejos que sugieren que no solo recuerdan hechos, sino que también experimentan emociones como el duelo, lo que refuerza su estatus como seres altamente inteligentes y sensibles. El efecto placebo en la medicina. El efecto placebo es uno de los fenómenos más intrigantes de la medicina. Ocurre cuando un paciente experimenta una mejoría en su condición tras recibir un tratamiento inerte, como una pastilla de azúcar, simplemente porque cree que está recibiendo un medicamento real. Este efecto ha sido documentado en numerosos estudios y es tan poderoso que los ensayos clínicos deben tener en cuenta el efecto placebo para evaluar la eficacia de nuevos fármacos. Aunque el mecanismo exacto detrás del efecto placebo aún no se comprende completamente, se cree que está relacionado con la liberación de endorfinas y otras sustancias químicas en el cerebro que pueden aliviar el dolor y mejorar el bienestar. Este fenómeno subraya la profunda conexión entre la mente y el cuerpo en el proceso de curación. La sorprendente inteligencia de los pulpos. Los pulpos son considerados algunos de los invertebrados más inteligentes del planeta. Poseen un cerebro altamente desarrollado y un sistema nervioso que les permite realizar tareas complejas como abrir frascos, resolver laberintos y utilizar herramientas. Lo más asombroso es que 2/3 de sus neuronas están distribuidas en sus tentáculos, lo que les permite pensar y reaccionar independientemente de su cerebro central. Además, los pulpos tienen la capacidad de cambiar el color y la textura de su piel para camuflarse o comunicarse, demostrando una sofisticación sensorial impresionante. Estos cefalópodos también son capaces de aprender observando a otros y recordar experiencias pasadas. Este nivel de inteligencia, combinado con su naturaleza solitaria y su corta vida, plantea preguntas fascinantes sobre la evolución de la inteligencia en el reino animal. El lenguaje secreto de las abejas.
Las abejas utilizan un sistema de comunicación sorprendentemente avanzado conocido como la danza de la abeja. Cuando una abeja exploradora encuentra una fuente de alimento, regresa a la colmena y realiza una serie de movimientos en forma de 8 que indican la dirección y la distancia de las flores a las otras abejas. La intensidad y el ángulo de la danza transmiten información precisa sobre la ubicación del néctar en relación con la posición del sol. Este lenguaje de danza, descubierto por el científico Carl von Frisch en 1923, es un ejemplo fascinante de cómo los insectos pueden compartir información compleja. La precisión y la eficacia de este método de comunicación han sido fundamentales para la supervivencia de las colonias de abejas durante millones de años. Los colores invisibles para los humanos. Aunque los humanos podemos ver una amplia gama de colores, hay algunos que permanecen invisibles para nosotros. El espectro de luz visible para el ojo humano va del rojo al violeta, pero existen otros tipos de luz como el ultravioleta y el infrarrojo que son perceptibles para algunos animales. Por ejemplo, las abejas pueden ver la luz ultravioleta, lo que les permite identificar patrones en las flores que son invisibles para nosotros. Por otro lado, las serpientes de cascabel pueden detectar el calor emitido por sus presas a través de la luz infrarroja. Estos colores invisibles nos recuerdan que nuestra percepción del mundo es solo una parte de la realidad total y que otros seres vivos experimentan su entorno de maneras muy diferentes. El misterio de las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, ubicadas en el desierto de Perú, son una serie de antiguos geoglifos que han desconcertado a los arqueólogos desde su descubrimiento. Estas enormes figuras, que incluyen formas geométricas, animales y plantas, solo son visibles en su totalidad desde el aire. Se cree que fueron creadas por la cultura Nazca entre los años 200 y 700 d.C., pero su propósito exacto sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que tenían un propósito religioso, mientras que otras proponen que eran un calendario astronómico o un sistema de riego. A pesar de los avances en la tecnología y la arqueología, las líneas de Nazca siguen siendo uno de los grandes enigmas de la antigüedad, un recordatorio de cuán poco sabemos sobre las civilizaciones que nos precedieron. La paradoja del gato de Schrödinger. El experimento mental conocido como el gato de Schrödinger es uno de los conceptos más famosos de la mecánica cuántica, propuesto por el físico Erwin Schrödinger en 1935. El experimento describe una situación en la que un gato en una caja puede estar simultáneamente vivo y muerto, dependiendo de un evento cuántico aleatorio. Este experimento ilustra la paradoja de la superposición cuántica, donde una partícula puede existir en múltiples estados a la vez hasta que se observa. Aunque es solo un experimento teórico, la paradoja del gato de Schrödinger plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la interpretación de la mecánica cuántica. Desde entonces, ha sido objeto de debates filosóficos y científicos y sigue siendo un símbolo de las extrañas y misteriosas propiedades del mundo cuántico. El fenómeno de la luna azul. El término luna azul se refiere a la ocurrencia rara de una segunda luna llena en un mismo mes calendario. Aunque su nombre sugiere un color especial, la luna no se vuelve azul. Este fenómeno ocurre aproximadamente cada 2 años y medio debido a la diferencia entre el ciclo lunar, que dura 29 días y medio, y el mes calendario, que tiene entre 30 y 31 días. En realidad, el color azul en la luna es un fenómeno extremadamente raro que ocurre solo en circunstancias especiales, como después de una erupción volcánica o un incendio forestal, cuando partículas en la atmósfera dispersan la luz y crean un efecto visual. El origen de la pizza margarita. La pizza margarita, una de las más emblemáticas de Italia, tiene un origen tan patriótico como delicioso. Fue creada en 1889 por el pizzero napolitano Raffaele Esposito en honor a la reina Margarita de Saboya. La pizza fue diseñada para representar los colores de la bandera italiana: el rojo del tomate, el blanco de la mozzarella y el verde de la albahaca. Se cuenta que la reina quedó tan encantada con la pizza que Raffaele la nombró en su honor. Desde entonces,
La pizza margarita se ha convertido en un símbolo de la gastronomía italiana, apreciada en todo el mundo por su sencillez y sabor. Este plato es un recordatorio de cómo la comida puede estar cargada de historia y simbolismo. El origen del término punto ciego. El punto ciego en el ojo humano es un área de la retina donde no hay células sensibles a la luz debido a la presencia del nervio óptico. Como resultado, cualquier imagen que caiga en esa área no se percibe. Curiosamente, nuestro cerebro compensa este punto ciego, rellenando la información faltante basándose en el contexto visual circundante, lo que significa que normalmente no notamos su existencia. Este fenómeno es un ejemplo fascinante de cómo el cerebro procesa y completa la información sensorial para crear una imagen coherente del mundo. Aunque todos los humanos tienen un punto ciego en cada ojo, la visión binocular generalmente compensa esta falta de percepción, permitiéndonos ver sin interrupciones aparentes. La invención del post-it. El post-it, una herramienta de oficina indispensable en todo el mundo, fue creado casi por accidente. En 1968, Spencer Silver, un químico de la compañía 3M, estaba intentando desarrollar un adhesivo súper fuerte. En su lugar, creó un adhesivo que era débil y removible, pero que se pegaba a las superficies repetidamente sin dejar residuos. Durante años, Silver intentó encontrar un uso para su invención sin éxito. No fue hasta 1974 cuando su colega Art Fry tuvo la idea de usar el adhesivo para crear marcadores de páginas que no se deslizaran, dando lugar al primer post-it. Desde entonces, los post-it se han convertido en un éxito mundial, demostrando que incluso los errores pueden llevar a grandes innovaciones. El efecto Mandela. El efecto Mandela es un fenómeno curioso en el que un gran grupo de personas recuerda un evento de manera diferente a como realmente ocurrió. El término fue acuñado en 2009, cuando la bloguera Fiona Broom se dio cuenta de que muchas personas, al igual que ella, recordaban erróneamente que Nelson Mandela había muerto en prisión en la década de 1980, cuando en realidad fue liberado y vivió hasta 2013. Este fenómeno ha llevado a teorías sobre la existencia de universos paralelos o fallas en la memoria colectiva. Ejemplos comunes incluyen la confusión sobre la marca Looney Tunes o la frase «Luke, yo soy tu padre» de Star Wars. El efecto Mandela sigue siendo un tema fascinante de estudio en la psicología y la cultura popular. El insólito Bosque Torcido de Polonia. En un rincón remoto de Polonia existe un lugar que ha desconcertado a botánicos y visitantes durante décadas. El Bosque Torcido de Grifino. Este pequeño bosque está compuesto por aproximadamente 400 pinos que crecen con un extraño y pronunciado giro en la base de sus troncos, curvándose casi 90 grados antes de volver a enderezarse. Los árboles plantados en la década de 1930 presentan esta anomalía sin una explicación clara. Algunas teorías sugieren que fue el resultado de una intervención humana, tal vez para fabricar madera curvada para muebles, mientras que otras proponen causas naturales, como la presión de la nieve. A pesar de las especulaciones, el misterio del bosque torcido sigue sin resolverse, añadiendo un aire de enigma a este paisaje único. La música como medicina. La música tiene el poder de sanar, una idea respaldada por siglos de observación y estudios científicos recientes. La musicoterapia se utiliza en hospitales y clínicas para ayudar a pacientes con diversas condiciones, desde la ansiedad hasta el Alzheimer. Se ha demostrado que la música puede reducir el dolor, mejorar el estado de ánimo y estimular la memoria. Incluso ritmos específicos pueden sincronizarse con los latidos del corazón, induciendo un estado de calma o energización. Lo que hace a la música tan efectiva es su capacidad para influir en el sistema límbico, la parte del cerebro que controla las emociones. Esto significa que una canción favorita puede evocar recuerdos felices o reducir el estrés, subrayando la profunda conexión entre el arte y la biología humana. El origen del sushi. El sushi, uno de los platos más representativos de la cocina japonesa, tiene un origen sorprendentemente humilde y práctico.
Surgió en el sudeste asiático hace más de 1000 años como un método de conservación de pescado. El pescado se salaba y fermentaba con arroz cocido, lo que permitía su conservación durante meses. El arroz no se comía, sino que se desechaba después de que el proceso de fermentación estuviera completo. Con el tiempo, este método llegó a Japón, donde evolucionó en el sushi moderno que conocemos hoy. En lugar de fermentar el pescado, los japoneses comenzaron a utilizar pescado fresco sobre arroz avinagrado, creando una delicia culinaria. El sushi ha pasado de ser un método de conservación a convertirse en un arte gastronómico apreciado en todo el mundo. La ciudad perdida de Machu Picchu. Machu Picchu, la famosa ciudad perdida de los incas, es uno de los sitios arqueológicos más importantes y misteriosos del mundo. Situada en los Andes peruanos a una altitud de 2.400 metros, fue construida en el siglo XV bajo el reinado del emperador Inca Pachacútec. Lo que hace a Machu Picchu tan especial es su asombrosa ingeniería, con estructuras perfectamente adaptadas al accidentado terreno montañoso y a los fenómenos naturales como terremotos y lluvias intensas. A pesar de su importancia, Machu Picchu permaneció desconocida para el mundo exterior hasta 1911, cuando el explorador Hiram Bingham la redescubrió. Hoy en día sigue siendo un símbolo de la destreza arquitectónica y el misterio que rodea a la civilización inca. El origen del Big Bang. La teoría del Big Bang es la explicación más aceptada sobre el origen del universo. Propuesta por primera vez en 1927 por el sacerdote y físico belga Georges Lemaitre, sugiere que el universo comenzó como un punto extremadamente denso y caliente que se expandió rápidamente. Durante décadas, la teoría fue debatida, pero en 1965, el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas proporcionó la prueba que los científicos necesitaban para confirmarla. Este eco del Big Bang, que llena todo el universo, es una reliquia de esa explosión primordial. Aunque la teoría ha sido refinada con el tiempo, sigue siendo la piedra angular de la cosmología moderna, desafiando nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la existencia misma. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.